Bueno, vamos a hablar del peronismo. Se lo anunciaba en el bloque pasado respecto del PJ, su competitividad y esta discusión por los liderazgos del PJ. La semana pasada nos decía un concejal, bueno, tenemos que terminar con el turismo político, ¿no? Por Merani, que oriundo de Tandil representa al peronismo de Junín y buscar entre los locales. Bueno, en una historia del peronismo de Junín que muchas veces estuvo comandado por fuerzas de afuera y cuando comandaron los de acá, jugaban a Cebollita subcampeón, no, iban a perdedor. Vamos a preguntar esto a Oscar Farías. Oscar, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Oscar, a ver, ¿cómo ve el PJ local una fuerza competitiva? Yo soy un militante, tengo 53 años, empecé a militar a los 12 años, año 82-83, con la apertura democrática, con Florentina Linares, mi bisabuela, que había trabajado en la Que casa... le hemos hecho unas cuantas notas. ¿Llegó hasta cuántos años? 112. Claro, y creo que hasta los... Hasta los 108 le hicieron hasta los nota, 108 le con tuvieron Alicia, nota. Sí. Vos y Alicia. Bueno, ella había trabajado en la casa de doña Juana Duarte cuando recién viene a Junín, eran chicos, Herminda, Blanca, así que uno viene de una familia peronista. Pero no vengo hoy con un perómetro en la mano. Vengo a digo, ¿dónde quedó ese peronismo que mi abuela me llevaba en el año 82-83 en el viejo edificio de la Escuela 19, donde era una de las primarias unidades básicas con la apertura democrática, las hermanas Bustamante, María Esther Cobas, Rosita Pardini, Pancho Pardini, la esposa, Pina Moreno, Eva Ale, gente de Eletra Aguirre, gente que adhería, que militaba en una unidad básica en el barrio, que hacían... Que seguramente no eran jefes de algo, tenían un cargo. Hacían empanadas, hacían kermeses, hacían festivales para el Día del Niño, todo colaborando, haciendo rifas y poniendo de cada uno. No había aparato, no había dirigentes que te bancaban nada. ¿Dónde quedó ese peronismo de aquel año 55? Mis abuelos, viviendo en Rioja y Rivadavia, donde hasta hace poco está el edificio viejo, hasta hace poco hubo una verdulería, al lado había un vecindario, un conventillo, donde vivían 6 familias, entre ellas estaba mi abuela. Iba Mecha Romero, Carlos Godoy, que eran aquellos viejos trovadores, guitarristas de las peñas, serenateros. ¿Qué hacían? Se juntaban después de comer, armaban la resistencia peronista, tocaban la guitarra, simulaban una guitarreada en un corredor de la casa y atrás se reunían algunas mujeres y algunos hombres para escuchar las órdenes de Perón que emanaba desde el exilio para la resistencia de lo que fue el 55. Lo echan a mi abuelo del ferrocarril por ser peronista, lo meten preso, lo pelan, lo rapan, porque antes te rapaban cuando estabas preso para cuando te largaban la gente sepa que habías estado preso. Bueno, ¿dónde quedó el peronismo de Teresa Pacheco de Linares, barrio Emilio Mitre, barrio Cielo Doña Crispina, hoy barrio Ricardo Rojas? ¿Dónde quedó el espíritu y la militancia de un Quito Torús, que era un militante del barrio, que frecuentaba el barrio San Francisco, el barrio El Molino, y sabía comprar cajas de pan dulce y sidra desde su jubilación? Me la llevaba a la casa de mi abuela para que nosotros la repartiéramos al barrio. Claro, Oscar, hay como una idea... Y quiero también nombrar a Carlos Hualco, un militante que pudimos homenajearlo, un militante que murió humilde, como siempre lo fue, un poeta barrial. Don Francisco Paco Pérez, del barrio Fonavi, eran personas que habían estado en la resistencia peronista. Paco había sido torturado por ser peronista. Carlitos Hualco se reunía en el viejo edificio del gremio de la UON en forma clandestina, saltando tapeales, para poder defender un ideal peronista, que era defender la causa del pueblo. Y pero Oscar, hay un cambio de... ¿Qué tiene que ver ese peronismo con esto que estamos viendo ahora? Pero hay un cambio de época por ahí en todos los partidos, ¿no? O sea, creo que el último presidente que se volvió a su casita en Chascomús fue Alfonsín, porque después los demás se manejaron como rockstars cuando
cuando salieron del poder, hasta este último muchacho que ahora se mudó de país. O sea, yo lo que, más allá de entrar en eso, digo, ¿cómo se reconstruye un ideario que represente al peronismo? Que si bien no existe como PJ en sí, como frente electoral, ha cambiado mucho las cosas, pero el peronismo dentro de esos frentes electorales. En Junín, más allá de que no gana el frente electoral, el peronismo va perdiendo espacio dentro del mismo frente electoral, dentro de ese, ¿no? Acá en Junín, y lo hablamos un poco, al PJ en su momento le dio competitividad a Mario Meoni cuando pasó cuando más se integra la coalición, ¿no? Que finalmente ahora terminó siendo gobierno, pero que tuvo varios avatares. Y hemos tenido etapas maravillosas. Me acuerdo cuando estaba Julio Nestroza, un poco que había ganado, había puesto el Frente para la Victoria, gana una legislativa en el 2007 llevando a Andrés Rosa como primer concejal. Tuvimos una elección... Héctor Asil tuvo una muy buena elección también, cuando logró unir parte importante. Héctor Asil le tocó ser presidente del partido con un peronismo fragmentado en 9 fracciones. Y lo unió. Porque nosotros habíamos ido por afuera con el Partido Renovador, el compañero Nazareno Diotti con una colectora que se llamaba Ser por Buenos Aires y 7 listas en la interna peronista. Y después convoca el Partido Justicialista a la cabeza el querido y respetado Héctor Asil, y logramos hacer una elección histórica, porque dicen que esta elección última, que sacamos 22.000 votos con Valeria Arata candidata, fue histórica, pero más histórica fue la del 2011, que sacamos 22.000 votos y estábamos en contra de Mario Meoni. El peronismo solo saca 22.000 votos. Esa fue una elección histórica, como fue una elección histórica la de José Joaquín Ale, que recién haber salido de la cárcel por haber estado preso por la dictadura y torturado, encabeza una lista para ser candidato a intendente por el justicialismo de Junín y por la cantidad de votantes que había en aquella época en Junín, de electores, hace una elección maravillosa en 17.000, 18.000 votos. ¿Y cómo se recrea esa representatividad, digo? Porque está hoy en día, está mordida, está lastimada. Primero hacerle caso a Perón. Perón decía que al partido hay que desempolvarlo cada tantos años porque es simplemente una mera herramienta electoral. El peronismo es un movimiento, es un sentimiento, es una filosofía de vida. No se compra ni se vende, se siente y se comprende. Y vive en el pueblo, vive en la gente. El peronismo no es de los dirigentes, el peronismo es de la gente. Por eso la gente vota como vota. ¿O vos te pensás que la gente es sonsa y no se da cuenta que nosotros tenemos dirigentes que defienden la salud pública y ellos se atienden como dirigentes en las clínicas privadas? O defienden la educación pública, van a la prepaga derecho, y mandan a sus hijos al privado. Hablan y defienden el transporte público y no tienen una tarjeta SUBE porque no han subido al colectivo de Junín. Yo he tenido obra social, pero está mi historia clínica en el hospital y de toda mi familia, porque prefiero darle el bono al hospital, irme a como hacía Eva Perón, por ejemplo, porque tenemos que volver a la fuente. Y te decía que Perón decía que yo sugiero a estos dirigentes actuales que tienen el dedo, que son los que digitan los candidatos, los que se autoproclaman, integran el partido y forman listas de candidatos, que por lo menos googleen, que usen la herramienta de Internet, se vayan a 1949 y vean el Congreso de Filosofía de Perón, donde plantea la comunidad organizada. Ahí está la ideología y ahí está el ideario de cómo se construye desde el pueblo, no solamente candidaturas que tienen que surgir de las unidades básicas de los barrios. Diego, sos periodista, ¿cuántos años hace que el justicialismo de Junín, décadas, no tiene unidades básicas en los barrios? Son locales o representantes, referentes peronistas. Yo, porque antes vos decías, bueno, no sé, hablo con Armando Blasi, hablo con este, hablo con el otro, y ya tenías una idea del peronismo. Después eso empezó a desaparecer de una manera tremenda y nos han aparecido a veces candidatos peronistas puestos en la lista ya, Diego, que alguno era de Junín, ¿sí? Porque le daba la fecha de nacimiento,
Pero no había estado en Junín Mirá, desde que era chico. tocó O sea, estar en la empresa Gas Junín pagando mi boleta, me tocan la espalda, me doy vuelta y me dicen, hola, ¿no conoces a tu jefa? Y yo me doy vuelta y la conocí porque la había visto en los medios de comunicación. Era Rocío Giacone. La había votado, claro. pero no la conocía, porque la bajaron de la cámpora, la trajeron acá y puso un montón de candidatos a concejales que recién ahora conocemos a estos chicos. Pero en ese momento no sabíamos dónde habían militado, quién los había elegido. ¿Por qué eso? Porque más allá del fenómeno peronista y las cuestiones de militancia o no militancia, en todos los partidos en realidad ha cambiado muchísimo la cuestión y la representatividad y demás. ¿Qué es lo que pasa en Junín? Porque en otros lados también están sujetos a estos fenómenos o a estas discusiones filosóficas o a esta pérdida filosófica, pero los candidatos son de ahí, por lo menos. O sea, Claro. dirigentes de ahí. Acá siempre manejaron, a veces nos ha manejado el distrito de Arenales del Y peronismo. nosotros hemos tenido que, yo en el 2009 tuve que plantear ir en una lista haciendo fotocopias, no teníamos dinero y la generosidad de algunos medios de comunicación que nos daban notas para poder presentarnos porque queríamos participar y teníamos que ir por afuera porque si vos presentás una lista dentro del Partido Justicialista, te la bajan. Le pasó a muchos dirigentes de Junín en estas últimas 2 décadas, nos pasó en las últimas elecciones, que pedíamos competencia con Héctor Asil, con Gauna, que tiene que haber internas, que la sociedad tiene que elegir nuestros candidatos, que es la mejor forma de que participe el pueblo, y no hubo interna, hubo imposición de candidatos. Bueno, esto hay que solucionarlo. Ahora, la foto del presidente de la Nación, en plena pandemia, cuando muchos argentinos no podían despedir a sus seres queridos, en un cumpleaños de la esposa, y cerrar la etapa de su gobierno con un Martín Insaurralde, con todo el bagaje histórico que tenía, la trayectoria política que tenía Martín Insaurralde, con una vedette en un yate, hace de que la gente no coma más vidrio, de que la gente esté harta de la política. Hace unos días el presidente y las autoridades del Consejo Escolar de Junín hicieron un homenaje a los exconsejeros escolares. Estuve ahí presente con Kitty Sánchez, con Cristina Cavallo, con un montón de compañeros. Kitty Sánchez contó una anécdota. Ella contó que los consejeros escolares no tenían sueldo. Yo fui consejero escolar ad honorem, no tuve sueldo. 4 años. Y ella contó que tenían que ir a generalmente luchar. eran de la educación porque la educación les cubría esa licencia, entonces de algo base. cobraban. Exacto. El Pero resto ellos, no cobraba nada. Claro, Vos que no venías del palo no cobrabas nada. Pero Kitty, radical, militante radical de Abel Miguel, Kitty contó ese día, hace muy poco, que tuvo que ir a hablar con el que es ahora diputado Moró, tuvo que ir a hablar con la esposa de Moró, que era diputada, y con la amante de Moró, que era diputada, para poder consensuar con los radicales. Así que esto es un mal que atraviesa transversalmente a toda la política. Por eso, este muchacho lamentable que tenemos de presidente, que es Milei, supo identificar al sujeto social y dijo la casta. Obviamente, él hoy es la casta y gobierna con la casta. Pero fue muy vivo en ganar la batalla electoral y arrinconar a la clase política dirigente en eso. Nosotros, Diego, yo vengo a hablar como militante peronista porque a mí me duele en el alma, porque yo soy peronista de sentimiento. Acompañamos a todos los gobernadores y a todos los presidentes del peronismo, kirchneristas, cafieristas, doaldistas, a todo el mundo. Siempre hemos sido obedientes, siempre hemos estado militando en los barrios. Seguimos estando en el barrio, seguimos estando en los merenderos, seguimos estando a donde nos llamen. Queremos participar, queremos que haya debate interno, queremos que no se autoproclamen. Y la culpa no la tiene este muchachito que es jefe de la Cámpora, que era director de PAMI y es actual presidente del Consejo del Partido Justicialista, sino todos los que forman parte de una comisión y de una conducción justicialista que no fue elegida legítimamente, por lo tanto tiene legalidad
pero no tiene No representatividad tiene social. la legitimidad que Exactamente. que te da la gente. Oscar, Así que apelo a recuperar eso, apelo a que el peronismo vuelva a ser la causa y la voz del pueblo y no la voz de un puñado de dirigentes. vamos a ver qué pasa.